Un tema de actualidad, un tema que tiene que ver con la cuestión cotidiana, con lo que nos pasa diariamente, es desde hace, bueno, ya un tiempo. Hay una. La discusión paritaria comenzó a fin del año pasado. El Consejo Provincial de Educación convocó antes que nadie la discusión para este año para iniciar un ciclo de clases de una manera distinta. Ese trabajo comenzaron a hacerlo, algunos acuerdos aparentemente habrían logrado, como por ejemplo las cláusulas gatillo, y fue avanzando. Luego, ADOSAC fue planteando cosas, con AMET también, luego hubo diferencias entre los planteos de las dos centrales gremiales, en la que AMET opinó por un lado y ADOSAC para otro, entendiendo que era insuficiente la discusión básicamente salarial. Y en conciliaciones que es, repito, la conciliación obligatoria es una herramienta de los trabajadores. Las reformas laborales no fueron puestas por un militar. Son cuestiones que los trabajadores pedían para tener un árbitro en la discusión. Convocado y la utilización de esa herramienta, ADOSAC desoye esa medida. Estuvimos charlando ayer o antes de ayer con Fernández, el secretario general. Ellos dicen que tienen que ser llamados nuevamente a una paritaria, que se reabra la paritaria. El gobierno o el Consejo Provincial de Educación le dice ya está cerrada, pero no me dijo nada ni me respondió respecto de la conciliación obligatoria. La situación así de compleja o de como están planteadas, estamos en comunicación con la presidenta del Consejo Provincial de Educación, la licenciada Cecilia Velázquez. Cecilia, Paulino saluda. Buen día, ¿cómo estamos? Hola, buen día, Paulino, ¿cómo estás? Pero Bien, bueno, bien, una muy mañana bien. fresca por este lado. Acá también, y no le vamos a responsabilizar a la cuenca, como dice siempre usted, Sí, sí, porque como se dice acá. cada vez que tienen frío dice seguramente en el Turio está nevando. Bueno, acá no está nevando, hace frío No está nomás. nevando. No, bueno, estamos en la Patagonia y bueno, viene el frío, lógicamente viene el frío, así que creo que es una de las certezas que tenemos. Vivir en la Patagonia implica que el invierno es invierno, el otoño es invierno Sí. y bueno, y también la primavera a veces. Pero Yo, bueno, bien, bien, bueno. Buenos días también a toda la audiencia allí de 28, Rospente, Julia Dufour y Río Turbio. sí, yo esta mañana lo decía, pues lo digo a veces, las mañanas de otoño, así, cuando uno sale de su casa, no, venimos a trabajar temprano, 6:30 de la mañana, respiramos profundamente el aire helado y uno se termina de despabilar. Ahí ya termina completamente despierto. Totalmente, es uno de los favores que nos hace el clima y la naturaleza en la Patagonia. Sí, sí, Si no termina. nos despertamos con el airecito. Ese frío en los cachetes, como uno recuerda de chiquito, ¿no? Cuando Es me mandaban, se iba a la exactamente. escuela con el frío en el cachete. Cachetes Colorado. Cecilia, bueno, Sí. hay una situación con uno de los gremios en conflicto que es con ADOSAC. ADOSAC dicen no por ahí, sino que lo charlé con el secretario general de ADOSAC, que ellos piden la reapertura de paritarias y que el Consejo Provincial de Educación dice la paritaria ya fue acordada. Pero no están diciendo nada sobre el incumplimiento de la conciliación obligatoria. ¿Ese es el nudo de la cuestión? Sí, bueno, yo creo que es el nudo de la cuestión por lo menos más visible, ¿no? Sí. Que nosotros percibimos, el equipo que generalmente va a la paritaria, percibió desde el principio una actitud que no terminaba de verse, digamos, como proclive el acuerdo. Usted recuerde que nosotros estamos desde el 29 de diciembre del 2022, sentados en negociación paritaria, un poco también para anticiparnos y para tener el tiempo necesario y evitar estas situaciones de medidas de fuerza. Lo retomamos el 24 de enero de este año, en donde la propuesta de la cláusula gatillo viene de la mano del sindicato. Quiero decir, una medida, una estrategia, digamos, que no existía en la provincia de Santa Cruz, así aplicada como la estamos aplicando no existe en el país, pero que bueno, en la buena voluntad y en la convicción de nuestra gobernadora que nos conduce
de la importancia de garantizar el derecho a la educación, la tomamos a la sugerencia, la aplicamos, como le vuelvo a decir, nadie la aplica en la Argentina. Cuando la propusimos, entonces se nos planteó que, bueno, que también se quería generar una recuperación del salario, que la capacidad del salario que se había perdido durante el gobierno macrista, y entonces allí se nos planteó que esto era un 20%, nosotros el año pasado cerramos un 6% arriba de la inflación, y nos pidieron un 4%, que nosotros planteamos retroactivo a enero, que por supuesto queda incorporado y que va acumulando, como también así lo que se incorpora cada mes con la cláusula gatillo. Hoy los docentes en Santa Cruz están cobrando todos los meses un aumento que tiene que ver con el índice de precio al consumidor, lo que normalmente llamamos inflación. Resulta que en el medio de esa negociación, cuando nosotros ya fuimos no con 2 o 3 puntos que nos pedían, sino con 4, usted sabe, y todos, creo que todos conocen que los ministerios, en este caso el Consejo, es conducido en principio con quien tiene que, bajo su responsabilidad, el presupuesto, porque nosotros no es que podemos hacer cualquier cosa, sino que tenemos que también estar dentro de las previsiones y predicciones que se hacen a partir del presupuesto. Esto es el Estado, y el Estado se organiza, entre otras cosas, a partir de la ejecución de un presupuesto. Bueno, allí nos autorizaron este 4, y cuando nosotros fuimos con esta propuesta, volvieron a correr, digamos, y a partir de ahí comenzaron las medidas de fuerza que además siempre se generan en el proceso de negociación, ¿no? Que si se lee las leyes vinculadas a las paritarias, esto traiciona lo que se denomina la buena fe en la negociación. Y más aún medidas de este tipo que se toman en general de manera extrema, ¿no? Así que ahí nosotros pedimos la conciliación obligatoria, el Ministerio de Trabajo la llamó, pero cuando nos sentamos, todo esto que digo se puede leer en todas las actas paritarias, digo, nada de lo que estoy diciendo, el que no crea totalmente o quiera tener otra opinión o otra visión, miren las actas, en las actas está clarito, como usted describía, no se acata la conciliación. Esto creo que es muy grave, porque a propósito de 40 años de democracia, no acatar leyes que, como bien decía usted, son conquistas de los trabajadores, pero además son conquistas de la democracia de la sociedad, que encuentra espacios en donde dialogar, en donde poner límites, en donde retomar el diálogo. Y bueno, y esto es sistemático, ¿no? No es respetado, con diferentes planteos, pero de fondo no es respetado. Y a partir de ahí, bueno, es como que se encuentra, ya veíamos que desde el 29 y después en enero ya se empezó como a plantear una cosa de conflicto que en principio no aparecía porque estábamos en la negociación, ¿no? Bueno, finalmente cuando se lo busca se lo encuentra, ¿no? Entonces se lo construyó. Nosotros a partir de ahí hemos tenido, bueno, ayer de hecho lo vi en un flyer, que escuchar cosas tan, digamos, delirantes como decir que la cláusula gatillo es un derecho natural, pareciera, ¿no? Que bueno, que no ha estado aquí en Santa Cruz, ni está en ningún lugar del país, y que hoy es un derecho. Entonces, nosotros a partir de este momento, de ese punto, digamos, de actitud, de ADOSAC frente al llamado a la conciliación, empezamos también a entender que aquí está sucediendo otra cosa, por lo menos uno empieza a vislumbrar que se están jugando otro tipo de intereses en un año claramente electoral. Yo sé que a veces, Paulino, a la sociedad en su conjunto, cuando lo escucha sin estar tan involucrados en la situación, dice, bueno, otra vez va, que si el tema, que ni siquiera es política, es politiquería, política es transformar la realidad de las personas en serio, ¿no? Y no especular con intereses individuales o corporativos. Pero bueno, es que es así sucede, si no uno no se puede explicar semejante desatino, ¿no? Que nosotros estemos hoy en Santa Cruz, nosotros a cargo de la administración del dinero del pueblo de nuestra provincia, pagando todos los meses un aumento y tener
decretado, incluso el de ayer, el de estos días, es una medida de fuerza extrema que ni siquiera se anunció con las 24 horas de anticipación ni en el Ministerio de Trabajo ni en el Consejo de Educación. Entonces uno no puede explicarse semejante actitud, vuelvo a decir, pagando dentro de lo que solicitó el sindicato y haciendo efectivo ese aumento todos los meses. Entonces, realmente es muy difícil no pensar o sospechar que se mueven otro tipo de intereses, que no sea el bolsillo de los educadores y de las educadoras de Santa Cruz. Ayer en la mañana le hice un reportaje al secretario general de ADOSAC y la verdad que periodísticamente no pude comprender la raíz del conflicto porque en medio de la charla le digo, pero si marzo la inflación va a ser del 7%, el aumento para los docentes de Santa Cruz de ADOSAC fue del 20% en el primer trimestre, más el 4%, el 24% que está por arriba de cualquier acuerdo nacional o provincial. Y yo le digo, ¿hasta cuándo sigue el cauce del gatillo? Me dice, hasta junio. Le digo, pero si la inflación, como el más agorero titula Clarín en la jornada de ayer, 115%, le digo, ustedes van a tener un aumento de sueldo del 55% en junio, y eso es por arriba de cualquier medida o media de discusión. La respuesta de Fernández fue sí, pero la depreciación del salario, y eso es correr el arco, porque no hablamos de la apreciación o depreciación del salario, que sabemos que la inflación es una estadística, pero que hay cosas que aumentan por arriba de ese 7% y otras están por debajo. Es poco probable que podamos coincidir en un acuerdo, pero sin lugar a dudas me dio la sensación que había una cosa que no se podía explicar porque ya tienen un aumento superior al 20% en el primer trimestre. Pero bueno, yo traigo de ejemplo, y eso también lo pueden buscar en cualquier lugar, la Ciudad de Buenos Aires cerró con el 60% a diciembre. A diciembre. Entonces, realmente, vuelvo a subrayar, es muy difícil no pensar que aquí se están moviendo otro tipo de intereses, o que al menos están sucediendo otras cosas que están por afuera, vuelvo a decir, del interés de resolver la situación salarial de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Así que, bueno, nosotros hemos tomado varias medidas. Una de ellas es generar el programa de recuperación de aprendizajes y de días, que ya está en marcha, porque aquí la centralidad son los chicos y las chicas, y como nosotros decimos, entendemos que ningún educador toma una medida de fuerza de este tipo, o la acata, digamos, resuelta por la dirigencia, para perjudicar a los estudiantes. Entonces nosotros vamos a trabajar para recuperar esos aprendizajes, y por el otro lado, ayer informamos, porque vemos que hay mucha desinformación también, Paulino, mucha gente que no comprende de qué se trata, que le dijeron que es solo el 4%, entonces estamos haciendo mucha docencia. Ayer estuvimos en una conversación con una serie de colegas suyos, aclarando muchísimas cuestiones, porque también hay una idea que la cuestión salarial la decidimos así con percepciones, con lo que me parece, y no, bueno, uno tiene que en ese sentido trabajar con la seriedad que implica, y básicamente acá trabajamos con dos variables, uno es el IPC y la otra son las canastas, canasta básica y canasta total, que es la que tomamos. Y sobre eso se discute, si no, no, sobre la percepción, sobre la idea, sobre lo que me parece, no se puede discutir, porque estas cosas empiezan a aparecer cuando uno a veces dialoga con quienes se dicen periodistas, y a veces uno vislumbra otro tipo de cuestiones, pero bueno, estamos en democracia, hablamos con todos, y uno de pronto le dicen, pero ¿a usted qué le parece? Pero no es lo que a mí me parece, es lo que nosotros tenemos que respetar como variables a la hora de negociar, y lo que la provincia, y esto también la gobernadora siempre lo subraya, puede hacer en el esfuerzo de cumplimentar y de generar un salario mejor para los trabajadores y trabajadoras. El mejor salario, este es el lema de nuestra gobernadora, es el que efectivamente podemos pagar. Alguna vez escuchamos hace algunos años que nos dijeran en tal provincia tal aumento, resulta que fue en pleno
pleno proceso de campaña y al año siguiente no había aumento. Entonces, los docentes se sienten, digamos, además estafados, ¿no?, en su buena fe. Como nos sentimos nosotros, cuando nos sentamos desde el 29 de diciembre a negociar y nos encontramos con que se repiten este tipo de actitudes. Así que creemos también, ahí el Ministerio de Trabajo está actuando, y nosotros creemos que también hay que dar intervención al Ministerio de Trabajo de la Nación, porque es una actitud de fondo, Paulino, el no respetar la conciliación obligatoria. Es una actitud de impunidad. Y yo creo que las familias, los chicos, las chicas, requieren que el Estado arbitre todos los medios, todas las herramientas necesarias para que se respeten las leyes que también no solo protegen los derechos de los trabajadores, sino también la convivencia en la sociedad y también el derecho, en este caso, de los estudiantes y de las familias de acceder a la educación en las condiciones que el calendario lo establece. Así que eso también lo estamos haciendo, y informar mucho, porque, bueno, se desinforma. Ayer veía que había flyer circulando sobre un flyer que circulaba con la cifra, ¿no?, del 12.4 de inflación acumulada, o de IPC, y con el 16.52 a marzo, con 4.48 por encima de la inflación de este año, tachado, diciendo que eso era mentira y que la cláusula gatillo no era aumento salarial. Entonces, bueno, nada, se está generando mucha confusión, se genera mucha manipulación de la opinión, claramente propendiendo a otro tipo de objetivos. Y la verdad que yo le decía ayer a un colega suyo, quizá uno es romántico, pero sinceramente, de corazón le digo, a mí me parece que con la educación de las nuevas generaciones no se pueden tomar decisiones tan livianas, mezquinas. Me parece que hay que ser más serios y respetar las instituciones de la democracia, porque también enseñamos con estas actitudes, y respetar el derecho de los pibes y las pibas. Que el derecho de los trabajadores, a partir de la propuesta de la cláusula gatillo, del 4 retroactivo, de volver a sentarnos en junio nuevamente en paritarias, está respetado. Alicia, la gobernadora, tiene acuñada esa frase: el único aumento posible o viable es el que se puede pagar, porque a Santa Cruz hay que verlo en el contexto histórico general. Ya ocurrió que un gobernador dio un aumento perdiendo las elecciones, y el gobernador que vino no lo pudo pagar en la provincia y terminó yéndose. Esto le pasó a Puricelli con Del Val, o sea, a Del Val le pasó con herencia de Puricelli. Es decir, acá la historia ya dice que una vez alguien dijo, bueno, esto es lo que quieren cobrar, paguemos lo que piden y no lo que es posible. Y así sufrió mucha gente. Después, esa debacle la terminó arreglando el gobierno de Néstor Kirchner, pero hasta ese entonces padeció mucha gente. Así es. Bueno, a nosotros nos pasa que somos una provincia que tiene un movimiento migratorio intenso, cada cuánto periodos, casi 50 que se van y 50 que vienen, y entonces, si de por sí los argentinos y las argentinas a veces tenemos poca memoria, imagínese con semejante movimiento, ¿no? Pero hay que recordarlo, como también hay que recordar qué pasó cuando se tomaron este tipo de medidas. Había quienes ayer en una localidad agitaban el paro por tiempo indeterminado. ¿Qué pasó? ¿A dónde llevaron a los docentes con este tipo de medidas? ¿A dónde los llevaron? Si alguien puede no ir a 20, 30 años atrás, sino ir a 4, 5, lo van a recordar. Entonces, por eso es muy, muy importante tener mucha conciencia. Yo lo que veo es que en los últimos años en Santa Cruz se instaló un pensamiento cercano a esto. Si el sindicato tiene algún tipo de conversación, acuerdo, negociación con el gobierno provincial, es un sindicato que traiciona. Y eso es lo realmente autoritario. Eso es lo que yo creo que realmente es un pensamiento fuera de todo parámetro democrático. O sea, que sentarse en el marco de paritarias, buscar el mejor acuerdo, respetar las instituciones, significa traicionar a los trabajadores y las trabajadoras. Y esto uno lo ve todo el tiempo, con actitudes que no se puede convivir en cuestiones básicas, logros, porque se considera, y una parte que ha instalado, que eso es una traición, ¿no?, a los trabajadores. Ayer tuvimos que escuchar una entrevista
en Caleta Olivia, que un abogado decía que esto era similar a la huelga del 2021, pero es un desatino, una falta de respeto. No. Entonces yo digo, hay que informar y hay que hacer memoria, porque es lo que permite tener claridad a la hora de ir decidiendo, bueno, por qué camino voy. En el caso de los maestros y maestras, yo siempre les digo, nosotros en el Consejo de Educación, todos venimos de las aulas, Paulino. Todos sabemos lo que es vivir con un salario, todos los que sabemos pasar las peores épocas y las mejores épocas. Bueno, claro que tuvimos mejores épocas que el 2015 al 2019 en la Argentina, claramente que las tuvimos. Y tuvimos avance popular, y tuvimos mejores salarios, y tuvimos paritarias nacionales, que después retiró el gobierno macrista, y tuvimos posibilidad de tomar vacaciones, y a algunos que les gusta ir al exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero cuando este gobierno macrista, que fue, digamos, por los derechos de los trabajadores, por la persecución de los dirigentes políticos y sociales populares, se instaló, bueno, aquí en Santa Cruz se escucharon pocas voces en contra de esos avances que fueron de retroceso para los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, hay que tener un poco de memoria e intentar algo de coherencia. Yo sé que la coherencia no es un valor de este tiempo, Paulino, la verdad que no Sí. lo es, ¿no? Porque por ahí la inmediatez de la información hace que uno se olvide y muchos aprovechen esto, que dicen una cosa una vez y después dicen la otra y parece que no pasa nada, ¿no? No, Pero me pero parece que éticamente sí tenemos la obligación, y cuando uno habla de ética habla de política, de decirlo. la provincia se ha hecho cargo incluso de trabajos privados. Cuando echaron a los petroleros, que hoy uno referente de ellos se olvida de cómo fueron las cosas, el gobierno macrista de la provincia tuvo que salir a sostener esa actividad privada. Tuvo que salir a sostener a los compañeros petroleros que habían quedado sin trabajo. Y hoy también hay un olvido de eso. No, porque eso tiene que ver con un gobierno que tiene convicciones y que tiene claridad de cuáles son sus políticas, ¿no? Esto que usted señala es similar, que seguramente allí en Río Turbio lo recuerdan más, un hecho tan dramático como haber tenido que enviar la policía provincial, a los policías provinciales a ponerse digamos, al servicio de proteger a los trabajadores de yacimiento frente al avance de gendarmería que había mandado Burris. Yo creo que ese hecho así concreto de saber a dónde nos paramos y con quién nos paramos, no hay que olvidarlo, ¿no? No hay que olvidarlo. Del otro lado estaba la gendarmería, así fue, no estoy diciendo una cosa por otra, enviada por el poder político de ese momento, por supuesto, por Burris. Y de este lado estaba la policía provincial, del lado de derechos de los trabajadores y trabajadoras. Así que yo creo que sobre eso no hay dudas, ¿no? A veces se hace mucha confusión y bomba de humo acerca de esto, pero si uno tiene claridad acerca de dónde está parado, podrá tener más acuerdo, menos acuerdo con algunas cuestiones, cómo se hace, quién las hace, todo eso sucede y está bien, es democracia, pero uno no puede confundir a dónde está, hacia dónde se dirige un gobierno que trabaja, por ejemplo, vinculado con el tema que le mencionaba, de las huelgas de 2021 y los 1.500 obreros fusilados, es el primer gobierno provincial que está trabajando en la justicia para esclarecer con las familiares. Tuvimos un acto el 24 de marzo, impresionante, vinculando en el testimonio de un nieto de un peón fusilado, vinculando esa historia con la de su padre peronista en la Resistencia y con la de él militante que había estado chupado, como se dice en la jerga de ese tiempo, en el Vesubio. Entonces, acá se hace se declama mucho con ciertas cuestiones de manera muy liviana, y cuando uno realmente se pone a reflexionar y recorre la historia, en principio digo humildemente de Santa Cruz, se pone claro blanco sobre negro. Entonces no hay que dejarse confundir y poder pensar con claridad y poder pensar en el caso de nosotros los educadores y educadoras, que elegimos una profesión que está vinculada a los pibes y a las pibas y al derecho de las nuevas generaciones a poder hacerse de las herramientas para estar, en el caso de Santa Cruz, en la posibilidad de agregar valor a toda nuestra riqueza y que esto se distribuya de manera lo más igualitaria que el juego de la democracia nos permita en nuestro pueblo. Entonces,
no es que esto que sucede no tiene efecto. Por eso le digo, vamos por el programa de recuperación. Nosotros llegamos al 14 puntos de deserción en la secundaria. ¿Y usted cree que este tipo de medidas así terminantes, extremas, no perjudican? Claro que perjudican. Y por supuesto que en esto somos responsables todos, pero a ver, pongamos todos un poco de reflexión, un poco de cordura, y tengamos claro que tomar una medida de paro es una medida que es extrema, y es cuando no hay ningún tipo de respuesta. Y así todo, cuando esto sucede, hay otro tipo de herramientas como la conciliación que permite el diálogo. Mire, Paulino, nos dicen a nosotros que no dialogamos. Hace 2 días nos sentamos en su comisión salarial con ADOSAC y con AMET. También pueden mirar las actas. Y cómo detallamos esto que yo le detallé recién, 4.48 arriba de la inflación, cláusula gatillo, etcétera, etcétera, acumulativo, y no pueden decir nada frente a esto. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿De qué se trata? Bueno, creo que la sociedad también, yo veo que ahí también se mezclan intereses, también de personas muy relacionadas al periodo del 2015-19, con aspiraciones a ocupar lugares, agitando a los padres, confundiendo a las familias. No. Acá lo que se tiene que tener claro es que la provincia está pagando un aumento mes a mes, que es un aumento que se toma con cláusula gatillo a partir del IPC, porque fue una propuesta que trajeron los sindicatos, y que se tomó también la propuesta de ese 4, que era en realidad un 2, que es un 4 retroactivo, que ya está incorporado, y que en junio nos volvemos a sentar. Y que no es que nosotros cerramos, las paritarias no se cierran, la paritaria está acordada, que es otra cosa. Y está acordada a partir de que, entre otras cosas, ADOSAC no se sentó ni acata la conciliación obligatoria, el que se sentó fue AMET. Entonces, una vez que uno se sienta en la conciliación, y esto está en el marco de toda la legalidad, ayer también se lo decía a un colega suyo, usted cierra, no cierra, sino acuerda la paritaria, y una vez que la acordó, traslada lo acordado a todos los docentes. No dice solo para MED, solo para SADOP, solo para DOSAC. Bueno, y esto es lo que está sucediendo. El pueblo de la provincia está poniendo un aumento mensual en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras de la educación, y hay una dirigencia sindical que al menos al 41% ¿no? Porque al 41% de los docentes hoy todavía logra de alguna manera convencer que ese es el camino para no sé qué, porque ya a esta altura no sé qué, porque si era la cláusula gatillo, si usted recorre las redes va a encontrar a militantes activos del sindicato, y claramente porque se identifican con el Partido Obrero, reclamar la cláusula gatillo. Y resulta que ahora la cláusula gatillo es un derecho natural. Bueno, no. Entonces acá las cosas, como solemos decir y se pide en su canción, están bien claras, solamente hay que mirarlas, ¿no es cierto? En ese marco de la conciliación y el no acatamiento y, bueno, la liberación de las partes, no llegó a un acuerdo, una de las acciones posibles es el descuento de los saberes, porque no estaría justificada la ausencia de las aulas, porque no se justificaría la medida de fuerza, ¿no? Esto es así, o sea, descuento de haberes por los días no trabajados. Los días no trabajados siempre es un derecho de la patronal al descuento. Sí, eso también. Y esa es otra cosa. Yo he sido parte activa del sindicato y he participado. Cuando uno toma una medida de fuerza, la toma sabiendo cuál es la consecuencia, Paulino, ¿eh? No, claro. Si no, bueno, ¿de qué se trata la lucha? Lucha, ¿de qué se trata la lucha? Eso es así. Ahora, cuando además a esto le suma que se está pagando el aumento mes a mes, y que además hay tal irresponsabilidad de no avisar con el tiempo que establecen las leyes de manera anticipada al Ministerio de Trabajo y al Consejo de Educación, bueno, doblemente ahí va falta sin aviso directamente. Entonces, esto es así de claro y está todo en el marco de la legalidad. Por eso digo, no es que nosotros acá acá hay acordada una paritaria y se está pagando, la están cobrando. Entonces, realmente esto es una actitud totalmente descolocada a nuestro criterio y totalmente, nos califican a nosotros que no queremos diálogo, totalmente negadora del diálogo. Queda ahora que ADOSAC se siente a charlar con ustedes, porque ayer me decía Fernández, acá hay que tomar una decisión política. Bueno, todas las decisiones son políticas, tienen que ver con la política educacional, tiene que ver con... Es una cuestión de la discusión política.
La verdad que no entendí qué es lo que esperan, cuál sería la decisión política. La verdad que no sé, que los reciba la gobernadora, la Porque verdad que están no sé. discutiendo otra cosa, Paulino, porque están discutiendo las leyes de la nación, que están discutiendo las leyes de la nación en un proceso democrático. Eso están discutiendo la conciliación obligatoria. Yo invito a todo el mundo, pongamos 5 minutos, 3 minutos, un noticiero nacional, paro de UTA, conciliación obligatoria, se terminó el paro. Se sentaron a dialogar y dialogaron. Acá no se acata hace años la conciliación obligatoria y se toma medida de fuerza anticipatoria por si sucede algo, como nos pasó, ya no me acuerdo si fue este año o el año anterior. Llamamos el viernes a paritaria y el lunes teníamos una medida de fuerza. Entonces yo creo que acá hay una cuestión de fondo también. Y además hay una concepción que es todo el tiempo presionando, que es todo el tiempo... No es así, no es necesario. ¿O no lo entendieron? El año pasado, la primer parte del año, fue el mejor arreglo, el 60% creo que fue hasta agosto o algo así, si no me equivoco, de todo el país no lo hicimos nosotros, lo dijo un dirigente del sindicato. Entonces, ¿en qué parte se pierden que acá hay una actitud siempre de poner lo mejor en el bolsillo de los educadores y educadores? Esto es una tradición en la provincia de Santa Cruz, es una tradición, así como nuestro salario, el de los educadores y educadoras de Santa Cruz, solamente comparable con el de Neuquén, Paulino, porque todos los demás salarios del país, aun cuando le digan que tiene un 40, que primero hay que mirar cuántos es ese salario, muchos están todavía peleando por llegar al mínimo docente garantizado, ¿no? Claro. 130, muchos. Y en otros casos, tienen muchísimos ítems que no son remunerativos. Acá nosotros, en la provincia de Santa Cruz, hay jubilados, bienvenido sea, que ganan más que los activos, porque se respetan todos los ítems. Y eso no es solo conquista del sindicato, eso es también decisión del gobierno y de los gobiernos de esta provincia, de esta generosa provincia, que cree muchísimo en la educación y que cree que hay que invertir en la educación. Entonces, estas son cosas que uno no puede negar y que no puede cortar el pedazo de la historia según como le venga, en forma y en ganas, ¿no? Entonces, nada, a mí me parece que es muy importante que acá, si hay un gesto político por hacer, es que se recapacite con este tipo de medidas de fuerza y que sigamos dialogando como estamos dialogando en la subcomisión. Hay muchísimas cuestiones por trabajar, que tienen que ver algunas con cuestiones más chiquitas, salariales, muchas veces hay, qué sé yo, nosotros trabajamos con AMET cuestiones de roles específicos, ítems específicos, muchas cosas para trabajar hasta el mes de junio, que es el momento en que nosotros nos volvemos a reabrir la paritaria y veremos en tal caso allí si es cláusula gatillo o es pauta salarial, porque la impresión que también tengo, Paulino, es que quizá cuando uno pone un 12%, porque hay 6 y 6 de inflación y lo pone un 12 en 2 meses y nada en esos otros 2 meses, capaz se percibe mucho más que cuando pones el 6 y el 6 en el salario, porque si no yo no me explico cómo tenemos 96 horas y hay docentes que acatan estas medidas habiendo cobrado el aumento este mes. Claro. Y sabiendo que va a cobrar, según, si mañana el 15, dicen, el IPC, la inflación, dicen que es 7, va a ser 7 en el salario. Claro, eso nada, es una cuestión que no ha logrado ninguna otra discusión, ni hablemos de lo que está pasando con las discusiones nacionales, ¿no? Cecilia, me pregunta una cuestión que probablemente, no digo probablemente, tal vez no tenga usted la respuesta porque es un área de educación, pero me pregunta un papá sobre, aparentemente, la falta de alguna partida para pagar el combustible del transporte de la Escuela Especial número 9 en Río Turbio. Yo sé que es muy preciso y tal vez se lo dejo planteado para que lo abrigue, no sé. Pero ¿sabe qué, Paulino? Mire, yo todos los días a las 6 de la mañana, como corresponde, estoy levantada, pero no al vicio, como decía el general, sino para monitorear antes las escuelas con cada uno de los directores, con los subsecretarios. Así que tengo claro, nosotros a Río Turbio trasladamos fondos. Yo no sé si fue hace un mes más o menos, puede ser que tengan que volver a pedir, porque eso es fondo rotatorio. Claro. Usted lo invierte y manda la rendición y a contrarrendición se vuelve a enviar el dinero. Ahora, no tengo presente cuánto hace, si es un mes, pero no hace tanto porque fue este año. Le quiero contar también que ayer en Calafate, porque esto también está sucediendo, en Calafate circulaba en las redes un flyer que decía que hacían una colecta para la Escuela Especial número 5 porque no tenía combustible. Falso de toda falsedad.
les mandamos del área de administración el ticket, el recibo, la constancia del envío del dinero, que vuelvo a decir, en caso de que se hubiera erogado ese dinero, se rinde y se vuelve a pedir. Pero no era así, tuvo que salir el equipo de conducción del colegio, de la Escuela Especial número 5 en Calafate, a decir que era mentira y que posiblemente se trata de una estafa, porque estaban recolectando dinero. Bueno. Entonces, cuidado con algunas cosas. En este caso, si es alguien de la escuela o si es un papá, yo ahora inmediatamente voy a corroborar esto y se lo paso a usted la respuesta para que usted, en tal caso, a quien le contactó le pueda trasladar la respuesta. Sí, pero me lo hace a manera de pregunta, porque evidentemente Sí, un papá que ha anotado esa y me dice, bueno, no sé si ella podrá contestar. Yo sé que es muy específico porque usted es la presidenta del consejo, eso se manejan por áreas de su jurisdicción, pero por áreas. Cecilia, bueno, entonces el tema será las cosas están como están, hay una conciliación no respetada, se procederá. Que hay un tema también que hay que decir, el sin aviso tiene una connotación que va más allá del no pago del día. El sin aviso en una suma, yo no sé cómo será en la provincia, pero el no tener justificada la ausencia de un trabajo a los 10 días, eso produce una cesación de la relación laboral. En principio es una conducta que ya no tiene que ver con una medida de fuerza, sino que tiene que ver con una resolución, digamos, de la vida laboral de ese docente, ¿no? Es un docente que no tiene justificada una falta y que, bueno, claro, eso tiene por estatuto una serie de consecuencias. Yo creo que los educadores y educadoras tienen que poder diferenciar aquí claramente qué ha venido haciendo la conducción sindical, pedir explicaciones. También nosotros tenemos información sobre 12.000 educadores y educadoras en muchas asambleas deciden 55, 20, 30, a veces no se deja ingresar a determinadas personas a las asambleas cuando son por Zoom. O sea, todo esto que yo lo estoy diciendo lo sabe todo el mundo, yo simplemente lo estoy poniendo en palabras. Entonces, por eso digo que son 40 años de democracia, no puede ser que no hayamos aprendido algunas cuestiones, ¿no? No puede ser que no hayamos aprendido algunas cuestiones. Entonces, nosotros más que nadie en educación tenemos el deber de reflexionar sobre esto. Es muy importante que los educadores y educadoras conozcan sus derechos y también sus obligaciones, porque en una sociedad uno tiene derechos y también tiene obligaciones. Y más allá de las éticas que pueda tener a partir de que eligió esta profesión, aquella o la otra, yo siempre digo, nosotros no armamos autos, yo respeto mucho a Piñarelli, a los dirigentes del metalúrgico, pero nosotros no armamos autos, nosotros construimos, si se quiere, de manera poética, el alma de los estudiantes y el alma colectiva de una nación. Entonces es muy, muy importante que esa responsabilidad la tomemos con el mismo sentido. Con el mismo, vuelvo a decir, que tenemos nosotros, que nos hemos sentado, hemos dialogado desde el 29 de diciembre, hemos acordado una paritaria en medio de un proceso de ruptura y de llamado a la conciliación obligatoria, una conciliación obligatoria que nos acata y un aumento que se está pagando mes a mes. Entonces, realmente semejantes medidas de fuerza frente a este aumento no se condicen. Hay que poder reflexionar, hay que poder pensar y que seguramente si nosotros podemos pensar, recapacitar y salir de este planteo de medidas extremas, vamos a ir encontrando caminos. Vuelvo a decirle, Paulino, nosotros en las subcomisiones salariales, de condiciones laborales, vamos trabajando muchísimas cuestiones que están directamente relacionadas también a la vida de los educadores y educadoras. Lo que no podemos, como lo dice claramente la ley paritaria, es acordar cosas o acordar cuestiones o temas en las paritarias que vayan en contra de las leyes sancionadas. Eso no se puede, para eso están las leyes. Cecilia, ha sido como siempre muy gentil con la radio pública en esta charla, siempre tan amable. Bueno, muchas gracias a usted, Paulino, y bueno, un saludo afectuoso a toda la cuenca. Muchas gracias y tenga una buena jornada, si es posible. Igualmente. Es posible. Igualmente. Es posible.